porque es el momento de darle el pie ya y darle la bienvenida a nuestro colega especialista en relaciones internacionales, amigo de la casa, como siempre le decimos. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro querido Tadeo Castiglione. ¿Cómo anda, querido Tadeo? Buen día, bienvenido. Muy buenos días, Bruno, Nati, a todo el equipo, a nuestra audiencia. Como siempre, un enorme placer. Muy bien. Bueno, un viernes previo a un fin de semana largo, ¿tiene algún tipo de plan para este fin de semana largo? ¿Hay locro y esas cosas? Calculo que para el lunes sí, eso yo ya lo fui chusmeando un poco. Sí. Como tenemos muy hermosos días, empezamos desde ayer que teníamos un día excelente. Sí. Salí de pesca. Ay, ¿te gusta pescar? ¿Te gusta pescar? Me gusta pescar y justo unos amigos me agarraron así de improviso, me llamaron por teléfono. Tadeo, en una hora pesca. Eso es lo mejor igual, ¿o no? Improvisado, así fuimos. ¿Sí? Aprovechamos. Una hermosa tarde ayer, era espectacular. Muy ¿Hubo bien. pesca? Sí. Si lo digo, me cae fauna. Me encanta eso, me encanta. Dejo el suspenso. Te dejas el suspenso. La verdad me es que no encanta. pescamos absolutamente nada, pero bueno, el gato ahí Un tirando, resfrío. no hay problema. Fin de semana largo, vienen muchísimas cosas seguramente, porque suele pasar, vos más de una vez has dicho que por lo general fin de semana no son fin de semana porque se genera la mayor densidad de información en la agenda, se suele dar los fines de semana, ¿no? Lamentablemente trabajamos más los fines de semana que durante la semana. Claro. Entonces, y más con Donald Trump que suele hacer sus movimientos los viernes para los sábados, nos arruina el fin de semana, verdaderamente, pero bueno. Pues es que antes de qué arrancar un haces? poco en profundidad, pues es que no sé si lo has visto vos, las declaraciones que da Donald Trump. No. No. No lo sigo. Pelito de choclo, diría un Pelito oyente por choclo. acá. Pero siempre me llama la atención que sus declaraciones como quizás más Polémicas. Más polémicas. ¿Son los viernes? No, las da como entrando en el avión, ahí como está arriba del Air Como Force One. al pasar. Sí, no, es como Casual. que los tiene todos los periodistas ahí como en la escalera, casi subiendo la puerta del avión, Sí. y él desde la puerta del avión Les tira una bomba. Así, tal cual. Bueno, y eso no es lo más complicado, querido Bruno, sino que lo da un fin de semana cuando él va para jugar al golf en su mansión, porque él se mueve de Washington a Florida todos los fines de semana. En Mar-a-Lago. A Mar-a-Lago, su mansión, queda jugando al golf, después vuelve. Entonces, antes de Es salir, incontactable, digamos. tira la bomba y después a la vuelta resulta que era todo mentira, que se solucionó, que no era lo que él decía, bueno. Pero te la deja ahí picando. Claro, es una estrategia. Pero siempre me llama la atención que hace la declaración desde arriba del avión, ¿no? Eso es como claro. Bastante informal, vamos a decir lo que es. Sí, ¿no? Claro. No, Sí, incluso retando a los periodistas, porque Sí. cuando le preguntan algo complicado, lo que hace Donald Trump, que si lo hubiera hecho cualquier otro presidente de Estados Unidos era 100% criticable, Sí. es decirle, no, ustedes no saben nada, son unos ignorantes, unos burros, ustedes manipulan, engañan y demás. Eso lo suele hacer siempre con todos los periodistas que le hagan una pregunta incómoda. Entonces, es bastante complicado Mr. Donald los días viernes. Es complicado, Donald. Le dijo a una periodista en su momento, una mujer le preguntó, no me acuerdo, dijo, vos no, como Charly García, no sé si recuerdan esa entrevista que Charly García dice, vos sos feo, le dijo, ¿viste? A un periodista. Sí. Trump le dijo a la periodista, sos una cerda, le dijo, sos una Ay, cerdita, no. Mr. Piggy, le dijo, ¿no? Un nivel de agresividad tremendo, ¿no? A veces Cancelable. se le desata la correa, vamos a decir lo que es. Sí, se le sale a pelo de choclo, se le sale la cadena. Bueno, Tadeo, una jornada que hemos estado ya repasando con nuestros colegas que van antecediendo durante esta semana con sus columnas. Hay algo que se viene ya dando con el país hermano de Bolivia, una situación convulsa que ya hace un tiempo, recuerdo el año pasado cuando en la columna también hablábamos de este falso intento de golpe de Estado que se terminó después conociendo que había algunos manejos bastante turbios, ¿no? Detrás de lo que sucedió. Una interna feroz en el MAS con Evo Morales y Arce a la cabeza y empieza a desencadenar nuevamente en una crisis política que está viviendo actualmente Bolivia. ¿Qué está pasando hoy con Bolivia? Bien, recordemos que Bolivia al final de esa pelea intestina del MAS terminó con un cambio de gobierno que asumió hace 6 meses. 6 meses de gobierno y ya tenemos una rebelión civil, renuncia de todos los ministros, cambio de gabinete, una situación muy tensa, muy complicada y con la capital totalmente sitiada. ¿Qué es lo que sucedió con Bolivia? Bueno, todo lo que hizo Javier Milei Sí. Sí. en las primeras semanas de gobierno Sí. lo hizo Paz, que es el presidente boliviano.
en las primeras en los primeros meses, no se tardó un Sí. poquito más con más decoro, pero el resultado civil fue 100% diferente. Claro. Bolivia ya venía con una crisis de inflación, Sí. que no era la de Argentina, pero venía con una crisis importante en un país en el cual el peso boliviano siempre estuvo moderadamente estable. Incluso si lo comparamos con el peso argentino, vale infinitamente más. Un problema de abastecimiento de combustible, el cual fue bastante grave y agravado. No se logró solucionar el tema del combustible, no se logró solucionar el tema económico. Y sumado a eso, un recorte de, vamos a decirlo, todas las ayudas sociales y el desconocimiento de los sectores, vamos a decirlo, gremiales indígenas. Teniendo en cuenta la constitución boliviana, que es de un estado plurinacional, que reconoce y le da unos derechos extra a los pueblos indígenas para equilibrarlo con el resto de la población, y sumado a otro problema que sucede en toda Latinoamérica, el vicepresidente. El vicepresidente, ¿Qué pasa, Pero, ¿Qué- ¿qué qué- pasa con vicepresidente, esa vicegobernador, gobernadora, no Claro. vamos a ¿Qué entrar en está temas pasando? locales. Sí. A la primera semana de gobierno ya se había aprobado el traje de presidente. Se había divorciado De la alianza. a la primera semana, ¿eh? No mucho más. Se están esperando asumir para pelearse. Estamos hablando Ah. 6 meses de lucha interna y de alguien que era un ex militar, una persona, vamos a decirlo, de peso. ¿Qué es lo que sucede? Con toda esta situación de crisis social en Bolivia, los bolivianos, a diferencia de los argentinos, por más que el gobierno de Milei suele decir cuca tira piedra y no Sí. sé cuántas cosas Sí. más, bueno, en Bolivia no únicamente con piedras, sino que algo muy interesante, si alguna vez estuvieron en Bolivia, en la ferretería se vende dinamita. Nunca estuve, pero tampoco me imaginaba que se podía Bien, vender por una dinamita cuestión en una ferretería. cultural, minera y demás, incluso en la ferretería que en Argentina, si uno lee los diferentes químicos que generalmente para destapar cañería y demás, bueno, son casi armas químicas, si uno sabe Wow. un poco de química, mezcla. no vamos a hablar de No, esto por porque favor. No, Vamos a hacer nos apología al A lo terrorismo. Walter White haciendo nos bombas. bajan como Majiva. En la meseta, preparando Ah, cócteles explosivos. no demos ideas, tío. Claro, por favor. Bueno, con esa situación agravante, la situación de una protesta civil en Bolivia en los cuales la policía reprime y hay muertos, imaginemos que una contestación muy fuerte de la sociedad. Recordemos, la capital La Paz es prácticamente un pozo. Quien Sí. tiene dominado el Alto, que es la zona popular, vamos a decir el conurbano boliviano, lógicamente queda sitiada la capital. Una situación verdaderamente escalabrosa y muy complicada, que es la que está atravesando Bolivia, en los cuales parece no tener fin. A lo que nos referimos es lo siguiente: si el gobierno insiste, a esta altura ya ni con cambio de gabinete ni con nada va a poder volver para atrás, porque hay muertos en la calle. Y ahora hay una huelga incluso de la misma policía que responde al vicepresidente, en los cuales tampoco se están dando las órdenes de reprimir. Lo que parece es que si esto escala, el mismo gobierno estaría a punto de caer en medio de una rebelión civil de un pueblo boliviano que tiene mucha tradición de, vamos a decirlo, resistencia civil. Por eso no se entiende muy bien qué es lo que intentó hacer el presidente Paz con toda esta situación, o pensó que era un verdadero cambio de era, lo cual, siguiendo cómo viene el péndulo regional moviéndose hacia la derecha, uno pensaba que iba a ser diferente la reacción del pueblo boliviano, Claro. cosa de que nos está sorprendiendo verdaderamente lo que está sucediendo. Recordemos que en un momento en Bolivia hasta se llegó a privatizar el agua de lluvia. No Es te decir, puedo había creer. un impuesto por el agua de lluvia y te cobraban, imaginemos, y en Bolivia, en lo cual hay escasez de agua. Claro. Entonces, eso fue responsable de la caída de un gobierno en el año 2003, de un presidente boliviano nacido en Estados Unidos en aquella época que no sabía hablar español. Pero bueno, Dios. Bolivia tuvo 2 ocasiones presidentes que no sabían hablar el idioma local. Una vez un militar que era de origen alemán y también, bueno, un presidente nacido en ¿Cómo es Estados posible Unidos. eso, Claro, ¿por qué no? terminan gobernando un país? ese No tienen tipo de- requisitos Claro. para... Bueno, Parece ser esa es la situación de Bolivia y actualmente está en vilo y hay que analizar qué es lo que va a terminar sucediendo con el presidente Paz, con el vicepresidente, si van a haber nuevas elecciones, cómo se va a estructurar todo. Pero para tener en consideración, el gobierno dice no, esto es una conspiración de Evo Morales. Bueno, los sectores pro Evo no tienen presencia en estos sectores que se están dando, las protestas y demás, y responde más bien a una queja de clase media
que al cuerpo indígena en su conjunto. Si bien en las regiones originarias, absolutamente, hace semanas que ya se tomó todo el control por parte de los que están haciendo las protestas, en una especie de movimiento piquetero, pero por 10, en lo que sucede alrededor de La Paz es otra situación. Y lo otro que preocupa es Santa Cruz de la Sierra. Hay dos Bolivias, para los que no conocen, está la Bolivia que todos conocemos, Sí. y Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz de la Sierra tiene la mitad del PBI de Bolivia, es una zona productiva agrícola, es como es Buenos Aires, vamos a decirlo. Sí, claro. Que se llegan a cosechar en una buena temporada hasta 3 levantamientos de soja. En Argentina, como mucho, tenemos No, 2 claro. en el mejor periodo. Si es que el clima nos acompaña, claro. 3 en Santa Cruz de la Sierra, está junto con la zona de Paraguay y de Brasil, de las más productivas que hay. Entonces estamos hablando de que ahí hay gente que tiene otro peso económico, siempre vota diferente al resto del país. Y siempre existió también un movimiento separatista de Santa Cruz de la Sierra, diciendo: nosotros somos más que Bolivia. Claro. Y además la composición étnica es de, vamos a decirlo, criollos, no indígena, y muchos alemanes. Claro. Entonces, qué se combinación. puede decir. Démonos que lógicamente un boliviano de Santa Cruz de la Sierra no se siente identificado con el resto de Bolivia, Exacto, claro. desde la A hasta la Z, y eso lógicamente en este momento de protestas, y Santa Cruz de la Sierra, que parece un oasis, bueno, es muy difícil la situación interna. Claro. Qué loco, ¿no? Cuando se dan estas divisiones internas Están marcadas. tan marcadas, pero el problema es cuando eso finalmente termina dividiendo un territorio, ¿no? Muchas veces lo hemos planteado también, la idea que por ahí muchas veces se tira en chiste acá, como decir, bueno, nosotros nos separamos del país porque nosotros producimos la energía, Sí. tenemos gas, petróleo, entonces que se arregle el resto. Decir, pero ojo que eso es peligroso porque desintegra todo un territorio y el famoso divide y reinarás, ¿no? Entonces, bueno, internamente también en Bolivia, esos sectores... por más que sepamos que tienen, bueno, la posibilidad de ser más productivos, de que generan quizás los ingresos de dinero que le hace falta al país, pero bueno, evidentemente están en el mismo territorio, digamos, son peligrosos ese tipo de separaciones. Ahora, ¿qué pasa con esta cuestión de Evo Morales, que seguramente cuando se desata esto, debe ser uno de los impulsores, ¿no? de estar detrás de esto? ¿Hay acusaciones firmes detrás de que está detrás de estos movimientos? Y es que el presidente Paz, a propósito, en medio de estas protestas, que son de origen legítimo, es decir, una persona que está protestando porque sus derechos se ven vulnerados y demás, dicen que Evo está detrás de todo esto y se le reactivan todas las causas judiciales que tenía. Recordemos que incluso el expresidente Arce, del mismo partido que Evo Morales, también había continuado con todas las investigaciones judiciales en contra de Evo, y Evo tiene un pedido de captura en Bolivia. Pero ¿saben lo que es gracioso? Evo está en su, vamos a decir, provincia natal, donde Sí. él comenzó con todo el movimiento cocalero. Está en una ciudad precisa, que todos saben dónde está, Sí. en una fortaleza, que todos saben dónde está, Sí. pero nadie se anima a buscarlo. Ah. Se armó una especie de brigada pro Evo, cientos de personas que llevan desde el año pasado, prácticamente ya más de año y medio, casi guerrilla, protegiendo a Evo. Y por más que tenga pedido de captura, que se reactivó también esta semana, diciendo que bueno, está en rebelión, tiene que ir a compadecer ante la justicia en la capital y demás. Correcto. Y en cualquier momento incluso le cae una de Estados Unidos, como viene haciendo últimamente. Pero absolutamente nadie se anima a tocar a Evo. Todos saben dónde está, pero no pueden llegar. Es algo bastante interesante porque tiene una protección extra de los gremios y de también los sectores sociales que lo cuidan y lo protegen. Evo sigue siendo una persona fuerte en Bolivia, sí, pero sectorizado y cada vez con menos representación. Claro, Entonces, únicamente le queda el núcleo duro, Ujú. y por eso decir que él está detrás de todas estas protestas cuando se dieron masivamente, pues bueno, hubiera ganado las elecciones caminando, dadas las circunstancias. La cuestión es que eso no sucede y que parece ser que esto es mucho más allá de un partido político, mucho más allá de un sector social, de un sector, vamos a decirlo, étnico, sino que acá hay una verdadera queja del pueblo boliviano, en los cuales al principio trató de transmitirlo de manera pacífica y que después de no tener una respuesta del gobierno parece ser que ya es
tarde para revertir una apuesta cada vez más alta que fueron haciendo ambos sectores, y ahora salir de todo este laberinto, bueno, siempre es muy complicado. En un Bolivia que vale la pena recalcar que, a diferencia del resto de América, no tiene los mismos accesos a la tecnología, que es lo que vamos. Ninguna propaganda mediática de redes sociales y demás que podría tener un efecto, vamos a decirlo, mucho mejor con el control del algoritmo, Claro. que lo habíamos analizado Sí. semanas anteriores respecto a cómo se manejan estos aspectos. Bueno, en Argentina tiene un impacto, en Bolivia ese impacto es muchísimo menor. menor o casi inexistente debido a, bueno, otro tipo de composición y pensamiento de comunidad que tienen, y también, bueno, el atraso tecnológico también lleva a esa circunstancia. Igual de todos modos, me parece que tiene doble mérito la organización del pueblo, ¿no? Porque se organizan para salir a reclamar, a protestar. Y no les venden ninguna cosita por Instagram ni nada. Es Claro, como que... o sea, es una cuestión, o sea, palpan la realidad que hay en la Tal calle cual. y salen y reclaman, ¿no? O sea, no hay nada instigado a través de redes, que haya algún tipo de reunión, campaña para desestabilizar, sino que realmente decís, che, pará, esto que están aplicando Sí, no me gusta, no está listo. bueno. Totalmente. Tadeo, te cambio de tema, te saco de Bolivia y nos vamos hacia esta reunión bilateral que se dio entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el presidente de China, Xi Jinping. Entiendo que parte de todo este diálogo se debe de dar en el marco de la guerra de Medio Oriente, y te uno el tema. Recién me decías esta cuestión que se está dando con los mercados, ¿no? Con una cuestión bastante compleja con las bolsas de los mercados de la economía. ¿Ha tenido algo que ver esta reunión o es una cuestión que va en paralelo? Bien, vamos a unificar tres cosas. Muy bien. Uno que habíamos mencionado ya la semana pasada sobre la cumbre de Donald Trump con Xi Jinping, Sí, algunas correcto. perlitas que había dejado, Me encantó. todas las diferencias que ahora vamos a mencionar con la cumbre con Vladimir Putin. El tema de los mercados, quienes siguen las acciones internacionales, Wall Street, cómo abren los mercados en Japón, Londres y demás, que parecen números en pantalla, pero en realidad son movimientos de capitales muy fuertes. En los últimos días hemos visto una pantalla totalmente en rojo en Estados Unidos, en los cuales hay una pérdida importante de capitales, sumado a unos anuncios por parte de Estados Unidos de las pérdidas importantes de las reservas de petróleo interna en Estados Unidos, algo que no lo habían publicado hasta el momento, y en medio de una guerra y en una crisis energética a nivel global, que Estados Unidos diga que casi un cuarto de su reserva de petróleo ya había sido utilizada, bueno, deja una situación bastante compleja en todo el panorama. Y eso, lógicamente, incentiva a diferentes reposicionamientos de hacia donde las grandes empresas van a invertir los capitales, sumado al fracaso de Donald Trump en China, en los cuales no logró ninguno de los objetivos planteados. Como una vez dijo un presidente en Argentina, no logramos cumplir ese logro. Ese fue Mauricio. Siempre tiraba alguna perlita. Sí, eso era lo sí, siempre gracioso. dejaba Ojitos de Cielo, siempre nos dejaba algo. Ojitos de Cielo. Sí, nos dejaba algo divertido. Bien, y Una en medio de perlita. eso vamos a hacer el contraste de cómo fue esta cumbre entre Vladimir Putin y Xi Jinping. Se firmaron más de 40 acuerdos comerciales. Con Donald Trump no hubo firma de absolutamente nada oficial. A pesar de no hubo llevar todo documento. su plantel de CEOs. Los CEOs negociaron por otra parte, no fueron actos oficiales o gubernamentales. Con Vladimir Putin se reiteró, justo era el 25 aniversario de la Asociación de Amistad Rusia y China. Se firmó para ampliarlo a otros 25 años más, con importantes acuerdos económicos. Se destacó un hecho que es un gesto, pero que en lo diplomático dice mucho. Vladimir Putin duerme en el Palacio Presidencial. Una construcción que tiene más de 800 años de historia y donde generalmente paran todos los líderes. ¿Es como una quinta de olivos? No. Vamos a decirlo que es algo parecido. Algo Porque parecido, generalmente a Quinta de Olivo es únicamente para el presidente, no asisten otras personas a la Quinta de Olivo cuando vienen y se quedan en Claro, Argentina. claro, claro. Este es algo oficial para ese propósito ya desde el Imperio Chino. Donald Trump estuvo en el Hotel Four Seasons de 5 estrellas de la cadena norteamericana, alojado a 10 kilómetros Claro. más o menos del lugar de reunión. Eso dice bastante respecto a la cercanía, a la amistad. Recordemos que Donald Trump en todo momento le dijo a Xi Jinping, este es mi mejor amigo, mi mejor amigo, mi mejor amigo, Sí, somos sí. súper amigos. Sí. Bueno, Xi Jinping no dijo una palabra. Cuando vino BFF. Vladimir Putin, le inauguró en el Palacio del Pueblo de China una sección entera con un cuadro inmenso, un mural de
Xi Jinping abrazado a Vladimir Putin. Toma. Bueno, Eso es demostración de Esto es amistad. amistad. Esta amistad, claro. eso creo que dijo bastante en medio de la visita número 25 de Vladimir Putin a China y la número 40 en la cual se reúne con un presidente chino en 26 años de gobierno. Entonces es bastante interesante porque no estamos hablando de algo improvisado o de que fue desesperado después de la cumbre con Donald Trump, sino Claro. que Estaba esperando su turno. estaba esperando el turno de alguna u otra manera. Absolutamente todos los líderes de las grandes potencias mundiales están viajando actualmente a China. Anteriormente había ido el primer ministro francés, había ido incluso el de Reino Unido. Absolutamente todos están yendo a China. Y ahora la pregunta del millón es, ¿a dónde va a ir Xi Jinping? Porque claramente Claro. su Todo posesión tiene vale un mucho. Claro, un claro. significado. No, y aparte todos están yendo al pie de él. Decís, bueno, Sí. ¿y él con ¿Y quién él? se reúne? Kim Jong-un, Corea del Norte. No, encuentro, pero... La semana que viene, muy probablemente haya un encuentro entre los dos, no viajando el de Corea del Norte a China, sino el de China a Corea del Norte. Por lo cual, acá también hay una conexión que Estados Unidos le suele decir el eje del mal. Rusia, China, Irán, que Corea, una claro. semana anterior a Donald Trump había ido el representante iraní, Sí. y ahora Corea del Norte. Bueno, por ahí se mueve bastante las situaciones internacionales. Y en medio de eso también creo que vale la pena recalcar que a diferencia de estas reuniones hay una, vamos a decirlo, una amalgama, una unión de dos cuestiones o de dos países que si bien tienen frontera, culturalmente son 100% equidistantes, Rusia y China, Sí. pero que dadas las circunstancias internacionales que se está atravesando, se vieron obligados a fortalecer sus posiciones y neutralizar muchas de las cuestiones que se han querido ir sembrando. Hubo un hecho, y lo repitió Xi Jinping, el año pasado se celebró el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y un veterano ruso, Xi Jinping habiendo estado en Moscú, lo abraza al líder chino y le dice, si Rusia y China están unidos, nadie va a querer hacer una tercera guerra mundial. Lo repitió Xi Jinping en esta cumbre con Vladimir Putin diciendo que no va a haber una división Rusia y China porque incluso Estados Unidos apuesta a este quiebre. Ese, claro. Y es lo que dijo Donald Trump durante toda su reunión la semana pasada. Vamos a crear un G2, grupo de dos, Claro. China y Estados Unidos. Y todo el mundo se va a mover bajo los intereses chinos y de Estados Unidos. Bueno, muchas personas en Europa, muchos líderes europeos rápido saltaron diciendo esto es muy complicado, esto no se puede dar, esto nos deja por afuera, pero realmente no existe un G2. Y como mucho si existe un G2, lo dijo el mismo Xi Jinping, será entre Rusia y China para reacomodar de nuevo todo el escenario y no tanto por lo que diga Donald Trump, el cual, bueno, todavía hay... Vamos a ver qué declaraciones da hoy viernes antes de salir a jugar al golf. Ay, Dios. En medio también de lo que hay que advertir, más allá de todas estas situaciones, una escalada mayor, una apuesta muy grande que está haciendo Donald Trump respecto a Cuba. Eso, claro, eso quería tocar rápidamente porque ya había dado algunos indicios de amenaza de, bueno, primero en su momento era invadir Cuba, después hacerse cargo del gobierno y después era como coqueteaba con, bueno, sí, cuando resolvamos lo de Irán después nos vamos a Cuba. Bueno, ¿qué está pasando actualmente con los Estados Bien, Unidos y con hubo Cuba? una escalada esta semana. El día lunes la Fiscalía General de Estados Unidos los pone en la lista de búsqueda a Raúl Castro, Sí. 94 años el viejito, y es una de las personas más peligrosas para Estados Unidos. El hermano de Fidel, El hermano de Fidel, expresidente de Cuba. Recordemos que Cuba está a un tiro de piedra de Florida, no Sí, son un sí, par de sí. millas náuticas. Vamos a un paréntesis respecto al valor de Cuba. Cuba no produce ni petróleo, no tiene gas. Lo único que produce es un poco de tabaco, un poco de ron, un poco de azúcar. Una Sí. economía muy básica, más de... Bueno, 60 años de bloqueo económico, todos sabemos la situación muy crítica, social y vamos a decirlo económica de Cuba. Y más allá de lo simbólico de la revolución cubana, lo que significó, las transformaciones que pudieron lograr a nivel interno, Cuba representa la mayor de las Antillas. Quien domina Cuba
por, vamos a decir, rebote, domina todo el control absoluto del Mar Caribe, claro. Claro, y es de una cuestión Asia Central. estratégica de ubicación. 100% estratégica, entonces hacia ahí va la apuesta de Estados Unidos. Esto no se trata de Marco Rubio, que es el secretario de Estado, el canciller de Donald Trump, que es de origen cubano, a los cuales, por cierto, a él le suelen decir narco rubio, más que Marco, por una cuestión de ¿Por qué será? asociación de su padre con ciertas mafias de contrabando. Era una familia poderosa en Cuba hasta que llegó la revolución. Recordemos, no sé si alguien vio esa película El Padrino. Sí. Bueno, Sí. Yo en no la, me acuerdo en si la la vi. segunda, Sí. todo se trata sobre Cuba. Es cierto. Porque Sí. Corleone iba a abrir casinos en Casinos, Cuba, sí, iba a sí, lavar sí, dinero, que en realidad era toda una trampa. Bueno, no nos vamos a meter en temas de cine y de películas, pero ahí se refleja una actualidad y una realidad que era que Cuba era un país de lavado de Tierra de, dinero. claro, tierra para lavar. Sí, Era como las un- famosas Islas Caimán, claro. Era un casino a suelo abierto y Claro. no únicamente un casino, sino que eran, bueno, todo lo que no se podía hacer legalmente en Estados Unidos, Se podía hacer en territorio contrabando cubano. de droga, personas, todos los crímenes habidos para... Bueno, por lo visto se quiere recuperar esa Cuba, que en los cuales la pregunta siempre que hay que hacer no es ¿y qué opina el pueblo cubano? ¿Qué opina la mayoría de Cuba? Exacto. Bueno, eso siempre está por afuera de las discusiones Ay, sí. a Sí. nivel internacional. Lo más Y- importante siempre lo dejan afuera, Sí, ¿no? y junto con esta declaración de la Fiscalía de Estados Unidos acusando a Raúl Castro de terrorismo, narcoterrorismo a nivel internacional, también esta semana el 20 de mayo fue el Día de Independencia de Cuba y Estados Unidos salió a decir son cuestión de horas y van a estar totalmente libres e independientes. Lo cual tal vez no augure un fin de semana un poquito convulso, pero para tener en consideración una comparación, cuando sucedió el secuestro de Nicolás Maduro en Venezuela, Sí, Venezuela cacareaba mucho, sí. los únicos que combatieron fueron los cubanos. Recordemos que la Exacto. guardia personal de Maduro eran todos cubanos. La gran Bueno, mayoría de las bajas se dieron que eran cubanos, ¿no? la situación en caso de una intervención militar en Cuba va a ser más parecida a lo de Irán, salvando toda la diferencia que Cuba no tiene Sí. misiles y demás, que a lo de Venezuela. Es decir, quien esté calculando o haciendo cálculos rápidos de que va a ser entrar y salir, estaría, bueno, apostando el caballo perdedor en estas alturas, teniendo en cuenta toda la crisis humanitaria que ya existe en Cuba y el odio que esto despierta continuo hacia Estados Unidos. Totalmente. Quien crea que no se va a defender, y es un país que ya sabía desde el 59 hasta acá cuántos intentos han hecho de tomar el poder en la isla. Ni siquiera con los avances tecnológicos que se han dado y demás, creo que no se termina de entender realmente la realidad cubana, y eso puede tener repercusión si Estados Unidos comete un error. Eso en medio de, bueno, un Donald Trump que está tratando de tapar muchas cuestiones internas en Estados Unidos. Sí. Hay muchas investigaciones judiciales, no únicamente con los archivos Epstein, sino con el lavado de dinero de la guerra de Ucrania. Hay una investigación del Pentágono, 300.000 millones de dólares, los cuales 100.000 millones fueron destinados por Donald Trump, que no se sabe hasta dónde llegaron, pero no llegaron a Ucrania, o si se llegaron, nunca se vio transformada en armamento y demás, porque tampoco están dando los resultados. Entonces, ahí hay una investigación del Pentágono, no del Partido Demócrata, ni de republicano, del gobierno de Donald Trump, ni la Fiscalía, ni la Justicia, el Pentágono, el Estado profundo. Quienes manejan la política de Estados Unidos está haciendo una investigación en los cuales de rebote le pega a Donald Trump, control de daño, y en medio también de otro escándalo de algo que dijeron en su época que no existían y que ahora sí existen, que son los biolaboratorios. Claro, este complejo farmacéutico militar es el que está impulsando, ¿no? Una cuestión de... che, La famosa, los virus los hicieron, no sé, el COVID. Claro. Lo hicieron, no sé, esta es una... una Pero, teoría- digamos, viene por ahí la cuestión de los biolaboratorios, de la creación de virus para la guerra. cosas así. Exactamente, es decir, la fabricación de virus destinado para uso en humanos, investigación en humanos, y que pueda tener repercusiones ya sea para diferentes tipos de composición étnica o personas en línea general. ¿Qué es lo que pasó? Esta acusación nace en el 2022 cuando Rusia comienza su guerra en Ucrania, la Sí. operación militar especial.
y toman una ciudad que se llama Mariupol. Sí. Y en Mariupol, abajo de Azovstal, ellos se sorprendían. Azovstal es una plataforma de ingeniería muy grande y estaban muy sorprendidos los rusos cómo se defendía esa posición con todas las fuerzas. Cuando toman este lugar, que era una fortaleza, en la zona subterránea se encuentran biolaboratorios, en los cuales Rusia acusa, y da una acusación a nivel internacional y en la ONU, de que en esos biolaboratorios se están fabricando enfermedades para afectar a población eslava. Es decir, decodificaron el genoma o el ADN de las personas de diferentes etnias y podían desarrollar enfermedades que afectan únicamente, potencialmente a esas personas, y liberar principalmente virus patógenos. Se encontraron virus de la A a la Z. Uno cree que pasa en la ficción esas cosas. Y también investigación sobre nuevos virus por el calentamiento global y demás, el que se derriten en los polos. Bueno, todo eso lo acusó Rusia en el 2022. Inmediatamente, teoría de conspiración, eso no existe. Sí, la de siempre, sí. El año pasado dijeron, bueno, existen laboratorios en todo el mundo, más de 190 que administra la CIA y Estados Unidos, lo dice Estados Unidos, pero que no son de enfermedades, sino para fabricar vacunas. Bueno, hace menos de un mes, hace un par de semanas, la fiscal general de Estados Unidos sale, y la encargada también de la parte de los comandos de la CIA en el exterior, sale a decir: sí existen los biolaboratorios y estamos haciendo una revisión técnica de cada uno para saber cuáles son sus funciones. ¿En qué están trabajando? Claro. O sea que termina aceptando y dando cuenta de que sí, es cierto que existen estos laboratorios, pero bueno... Los cuales también hay algunos en Argentina. Eso es otro punto. Siempre que va a ser, de todo nosotros. Va a ser tema orgullosa. Nosotros tenemos de todo. Otra coronación de gloria, pero no de las buenas. Nosotros siempre hemos repetido también, ¿no? Que cuando se da la asunción de este nuevo gobierno, empezaron a haber unos movimientos bastante particulares justamente en el área de los laboratorios, personas que estaban involucradas en distintas causas de corrupción, de lavado de dinero, etcétera, etcétera, o de repente eran relacionados justamente con laboratorios farmacéuticos. Veremos qué es lo que sucede acá en nuestra República Argentina. Como siempre queda como dijo en su momento Luis, ¿no? De hijos de papás separados, ¿no? Ay, que tironean de un lado y tironean del otro. Ahí queda la República Argentina. Dios. Siempre conviene tomar miel antes que meterse cualquier tipo de pastilla. Totalmente. Bien esa aclaración. Tadeo, el agradecimiento como siempre por esta claridad en los temas, amplitud. Hicimos un repaso bastante amplio, ¿no? por todo lo que viene pasando, y como siempre claridad, y como siempre decís, ¿no? La verdad detrás de todo para poder tener certeza de qué es lo que está pasando en el mundo. ¿Le podemos leer los mensajes? Que hay mensajes. ¿Qué mensajes hay, ¿no? ¿Qué nos dicen? Le leemos acá. Porque para que empiezan bastante atrás, porque estuvo recopada la gente con la columna de Tadeo. Hola chicos, buen día, que tengan un hermoso día, dice Sergio. Jorge, me parece que este es tu padre, ¿o no? Mi viejo, sí. Buen día en Córdoba. Tapaca. No sabemos. Tapaca, nublado, mal, horrible, muy feo y frío. No, todo mal. Jorge, te mandamos un saludo, Jorge. Angélica, buenos días, muy buen viernes, feliz fin de patrio. Saludos a Tovarich, dice Jorge también. Sí. Una de mis secciones favoritas, la del genio Tadeo. Saludos al pescador furtivo Tovarich, dice Scar Mauri. Buenos días, me encanta esta columna, dice nuestra Lic Marilina Ramos. Sí, abrazo. No se inunda más, decía Scar en alguna parte de la charla, no sé cuál. Con el Mauri que decía, no se inunda más. ¿No te acordás? No Ojitos de cielo, se le salió la cadena esa vuelta. Se han reparado. Se han repartido el mapa y tierras continentales. Han negociado no intervenir en países o fronteras entre Putin, Xi y Trump. Claro. Esa es una teoría, con todo respeto, que es bastante común, que ahora se dice, bueno, todo el mundo se está dividido entre área de influencia de Xi, Putin y Trump. Sí. No corresponde a la realidad internacional de que estamos en pleno reordenamiento. Sí. Y esto nos explica de la situación en Ucrania, por qué todavía sigue abierto Ucrania, por qué sigue abierto Taiwán, por qué sigue Estados Unidos invirtiendo para grupos separatistas indígenas en China o también en Rusia. Entonces vemos que en realidad es mucho más compleja. Para una lógica, vamos a decir, sencilla, sí entra, bueno, los poderosos se dividen esto y esto, claro. Pero cuando vamos a los hechos y vemos ciertas circunstancias, vemos que todavía hay una pelea, una disputa constante, y
yo creo que no hay mucho que negociar con algunos sectores a nivel internacional. Incluso China, por más siempre cordial que parezca, también tiene su interés, su estructura. Totalmente. Y no va a salir por afuera de eso por más negociación cordial que le quieran ofrecer. Que le quieran ofrecer. Totalmente. Dice, no pudo con Irán y ahora le quiere caer a Cuba. Dan vergüenza a los americanos. Se quieren posicionar geopolíticamente en América y lo quiere hacer a la fuerza. Muy triste. Y algo que lo vienen haciendo hace años, ¿no? Con golpes de Estado, con pequeñas revoluciones que se han dado en distintas partes. Taiwán, Venezuela y Ucrania, claro, están en la misma situación. Verás que es un tema de interés, Tadeo, así que el próximo viernes te esperamos para nuevamente otra columna de Visión Mundial de la mano de nuestro especialista en relaciones internacionales. Tadeo, buen fin de semana. Buen fin de largo. Vamos a aprovechar. Buen 25 de mayo para todos. Día de la Patria. Bueno, ahí estaremos. Exactamente. Pensar más que nunca, ¿no? El Día de la Patria. Hay un evento el 25, vamos a hacer propaganda de la municipalidad, en la Plaza San Martín, 11 de la mañana. Va a haber chocolatada, tortas fritas. ¿El lunes? El lunes. Sería, creo que están todos invitados. Exacto. Frente a la Muni. Muy bien. Nos vamos a ver ahí entonces con chocolatadas y tortas fritas. Señores, pasó Tadeo Castiglione en la mañana de No la Ven. Han pasado ya 57 minutos de las 9 de la mañana.